Israel señaló que un primer convoy con ayuda humanitaria ha entrado por el norte de la Franja de Gaza por un corredor recientemente abierto. Esto se registra en medio de la presión internacional para que el gobierno israelí permita que más suministros de primera necesidad lleguen a los palestinos. Más de 100.000 personas han sido evacuadas en Rusia y Kazajstán en la peor inundación registrada en la zona en casi un siglo. Más de 12.000 casas están bajo el agua, mientras los niveles de agua del río Ural siguen elevándose, alcanzando un máximo histórico de 11 metros. Y se revela la lista de las 19 películas que competirán por la Palma de Oro en la edición número 77 del Festival Internacional de Cine de Cannes. Megalópolis de Francis Ford Coppola y el nuevo film de Yorgos Lanthimos, director de Poor Things, están entre los favoritos. Bienvenidos a una nueva revisión de las noticias en France 24. Para mí es un gusto estar con ustedes. Iniciamos en la Franja de Gaza, según el ejército israelí. Ya ha cruzado un primer convoy con ayuda humanitaria por el norte del enclave palestino. Este hecho se registra en medio de la presión internacional para que Israel permita mayor entrada de suministros de primera necesidad para los palestinos afectados por la guerra. La semana pasada, luego de una llamada con Joe Biden, Benjamin Netanyahu se había comprometido a abrir nuevos pasos para la entrada de ayuda humanitaria. Entre tanto, los gazatíes desplazados al sur del enclave están regresando gradualmente a sus ciudades de origen. La mayoría de los hogares e instituciones han quedado destruidos o dañados, pero muchos prefieren regresar a barrios devastados que permanecer en campamentos de tiendas de campaña superpoblados. Según el Ministerio de Salud gazatí, ya son más de 33.600 muertos en el enclave desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado octubre, 89 de ellos en las últimas 24 horas. Está completamente derruida, pero esta familia gazatí prefiere volver a instalarse en lo que queda de su casa en Han Yunis que quedarse en un campamento de tiendas de campaña habilitado para los desplazados. Pasé 70 días en un campo de Deir al-Balah. Decidí volver aquí después de que los judíos abandonaran la zona. Volví y vi la destrucción. La casa no es apta para vivir. Decidí no volver otra vez a Deir al-Balah porque los judíos no están aquí. La destrucción y la inseguridad debida a los bombardeos, así como a las diversas turbas, complican enormemente las entregas de ayuda. La situación es especialmente preocupante en el norte del territorio, donde la población está desesperada. Los camiones de ayuda llegan exclusivamente por el sur. Llegar al norte es peligroso. Yo estaba en el auto que fue alcanzado. Estaba esperando en un punto de espera justo al sur del puesto de control de Wadi Gaza, donde a menudo se nos indica que esperemos antes de que nos llamen para atravesar el puesto de control. Estábamos esperando allí, como se nos había ordenado, y estalló un tiroteo en las inmediaciones. El convoy que llevaba ayuda a los niños desnutridos de un hospital, donde según la ONG ya han muerto 2 docenas de niños, tuvo que retrasar su misión. Las autoridades israelíes afirman que en la última semana han permitido el paso de 400 camiones de ayuda diarios a Gaza. Rechazando la acusación de que no está haciendo lo suficiente, dice que la ONU ha sido incapaz de entregar la ayuda, ya transferida al enclave, difundiendo estas imágenes de ayuda en el lado gazatí de la frontera. Bajo la presión de Estados Unidos, Israel se ha comprometido a abrir un nuevo paso en el norte, que se puso en funcionamiento durante la noche del jueves. Entre tanto, el ejército israelí se mantiene en alerta máxima ante las amenazas de Irán de tomar represalias por el ataque contra Siria del pasado 1 de abril. El portavoz del ejército afirmó que las fuerzas están preparadas para cualquier escenario y que si Teherán decide atacar, esta sería, según él, la prueba de que Irán quiere escalar el conflicto a nivel regional. Las declaraciones se conocen días después de que Estados Unidos reafirmara su compromiso férreo con la defensa de Israel ante las amenazas iraníes y en momentos donde incluso Washington intenta disuadir a Teherán de lanzar un ataque, pues servicios de inteligencia estadounidenses creen que una ofensiva iraní podría registrarse en los próximos días. El Estado de Israel está siendo atacado por capacidades iraníes desde Yemen, Irak y Siria. Creo que semanalmente, sino casi que a diario de una forma u otra, y nuestros sistemas de defensa interceptan estas amenazas. Aún así, estamos preparados y en alerta máxima, tanto defensiva como ofensivamente, y sabremos cómo informar al público y cómo afrontar cualquier amenaza. Y ante esta tensa situación, varios gobiernos, entre ellos Francia, instaron a sus ciudadanos a no viajar a Medio Oriente. Además, emitieron medidas para restringir los desplazamientos de su personal diplomático en Israel. Los detalles con nuestra periodista Natalia Ruiz.
Efectivamente, hoy hubo una reunión de crisis en la Cancillería francesa y al término de esta reunión pues fue el ministro de Relaciones Exteriores, Stéphane Séjourné, quien alertó que ha pedido a todos los ciudadanos franceses de evitar imperativamente todo viaje, ya sea al Líbano, a Israel, a los territorios palestinos y a Irán. Además de esto, ha pedido también a los familiares de los agentes diplomáticos franceses en Irán de regresar a Francia y han prohibido todo viaje de cualquier funcionario francés también a Teherán. Además de esto, pues se debe obviamente todo esto a toda esta tensión que se está dando en Oriente Medio después de lo ocurrido el pasado 1 de abril cuando Israel atacó el consulado de Irán en Damas, la capital de Siria, y pues se espera un ataque inminente por parte de Irán en represalia a todo esto. Francia no ha sido el único país que ha venido tomando medidas como estas. El día de ayer, jueves, Estados Unidos explicó que también le había pedido a sus agentes diplomáticos en Israel y a sus familias de restringir sus movimientos en ese país. Vamos ahora hasta Rusia, donde se mantiene la emergencia por las inundaciones que afectan las regiones de los montes Urales y Siberia, así como en Kazajistán. A la fecha son ya más de 100.000 las personas evacuadas y más de 12.000 las casas damnificadas, mientras los niveles del río Ural siguen elevándose y amenaza con desbordarse aún más. La situación más grave ocurre en la ciudad rusa de Oremburgo, donde el nivel del agua en el río alcanzó un máximo histórico de 11 metros. Vamos a escuchar reacciones de los ciudadanos. He vivido aquí toda mi vida. Esta es la primera vez que ocurre una inundación de este tipo aquí. La última inundación fue en 1993 y fue mucho menor. El agua en el patio solo llegaba hasta las rodillas, solo un poco. Entonces decidí revisar mi casa y mis perros. Vengo todos los días a alimentar a los perros. Mi corazón está con ellos. Vamos a cambiar de tema. En Polonia, el Parlamento aprobó enviar a un comité bipartidista 4 proyectos de ley que establecerían la legalización de aborto en el país. Las iniciativas serán ahora estudiadas por la comisión, pero no está claro cuánto tiempo le tomará. Veamos más detalles en el siguiente informe. El 22 de octubre de 2020, una sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia se tradujo en una prohibición casi total del aborto, eliminando uno de los únicos motivos legales que quedaban para interrumpir un embarazo, dictaminando que los defectos fetales graves o las amenazas para la vida del feto ya no justificaban los abortos. La decisión fue impulsada por el Partido Conservador que gobernaba el país en aquel momento. Miles de personas salieron en protesta al día siguiente. Estoy enfadada, estoy destrozada, no sé qué hacer, no sé de qué otra forma podemos mostrar nuestra rabia, nuestro desánimo, nuestra frustración. Estamos conmocionados y devastados. 3 años después, la elección de Donald Tusk y una alianza pro-europea han inyectado optimismo al movimiento pro derecho al aborto en Polonia. El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo fue una de las principales promesas electorales del primer ministro, pero el debate se prevé turbulento. Incluso una ventana de acceso de 12 semanas es extremadamente divisiva. Algunos diputados de la coalición de Tusk ya han dicho que votarán en contra de la legislación, mientras que otros piden un referendo. Otro posible obstáculo es el derecho de veto del presidente conservador Andrzej Duda. El mes pasado utilizó ese poder para bloquear una ley que permitía el acceso gratuito a la píldora del día siguiente para las mujeres mayores de 15 años. Seguimos avanzando. Continúa el éxodo hacia Tailandia después de que Myawaddy, una ciudad fronteriza de Myanmar, cayera en manos de los rebeldes que luchan contra la junta militar en el poder. A medida que se intensifican los combates entre la junta y el movimiento de resistencia armada, el número de residentes que huyen a la vecina Tailandia sigue aumentando. Unas 4.000 personas huyen a diario desde la ciudad de Myawaddy, buscando refugio al otro lado de la frontera en Tailandia. Myawaddy, en el sur de Myanmar, ha estado en el centro de los enfrentamientos que estallaron a principios de esta semana, entre las tropas de la junta militar estacionadas allí y el grupo de minoría étnica Unión Nacional Karen. Los proyectiles de artillería y los disparos han provocado que los residentes se vayan, y los cruces fronterizos se dupliquen en tan solo una semana. Tengo miedo, me siento más segura de este lado de la frontera. No pueden bombardear Tailandia. Según el portavoz de la Junta, 200 soldados estacionados en Myawaddy han abandonado sus puestos y se están refugiando en un puente que une la ciudad comercial con el distrito tailandés de Mae Sot. El ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia está visitando Mae Sot
Mientras el país se prepara para acoger a lo que estiman podrían ser 100.000 personas que huyen de los combates de Myanmar. Podría existir la posibilidad de que llegue una afluencia masiva a Tailandia. Por eso, el gobierno tailandés necesita prepararse, planificar un enfoque más integral para abordar la situación. Myanmar ha estado sumido en un conflicto profundo desde que su ejército derrocó a un gobierno elegido democráticamente en 2021. Pero la Junta se enfrenta a la pérdida de territorio y de tropas a medida que múltiples grupos rebeldes han lanzado diferentes ofensivas en el país. Ahora vamos a Perú, que lucha contra un importante brote de dengue desde principios de este año. Según las cifras del gobierno, el número de muertos en 2024 ha sido multiplicado por 3 en comparación con el mismo periodo de 2023. Las autoridades publicaron un decreto de emergencia para aumentar la financiación del plan de respuesta contra la enfermedad transmitida por los mosquitos Aedes aegypti. William Gazó nos amplía. La epidemia de dengue toma fuerza en Perú. Desde el inicio del año, 117 personas murieron de la enfermedad transmitida por mosquitos en el país andino, una cifra 3 veces superior a la del año pasado en el mismo periodo. El número de casos sospechosos también se ha triplicado. Frente a esta situación, el gobierno publicó un decreto de emergencia para reforzar el plan de lucha contra el brote. Este decreto nos permite realizar la transferencia del presupuesto a las regiones para que no se interrumpan las intervenciones contra el zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue, y que los gobiernos locales puedan gestionar los determinantes sociales de salud, eliminando los criaderos. Con una tasa de incidencia de 330 casos por 100.000 habitantes, expertos explican que Perú registra tasas de infección y mortalidad más elevadas que Brasil y Argentina. Pero lo que preocupa más a las autoridades sanitarias es que se encontraron casos de dengue en zonas donde no se habían registrado antes, lo que demuestra la capacidad de adaptación del mosquito Aedes aegypti. Lo que sucede es que el mosquito viene adaptándose al cambio climático y viene reproduciéndose a una velocidad mayor de lo que hacía años antes con una menor temperatura. Además que el mosquito ha logrado expandirse a lo largo y ancho de nuestro país y afectando a numerosas regiones que en los años anteriores no lo teníamos. El mayor número de casos se registró en la costa y el norte del país, incluso Lima, la capital, cuyos barrios populares están particularmente afectados. Y vamos a cerrar ahora el noticiero con el Festival de Cine de Cannes, el más famoso en suelo francés, que celebrará este año su edición número 77. A un mes de comenzar el próximo 14 de mayo, el evento ya dio a conocer su selección oficial de las películas que competirán por quedarse con la Palma de Oro. Del regreso de Francis Ford Coppola 45 años después de su segunda Palma de Oro, hasta una película sobre un joven Donald Trump. Les contamos más sobre los y las aspirantes al galardón. Algunas caras conocidas optan este año a la prestigiosa Palma de Oro de Cannes. Tras ganar su segundo Oscar por Poor Things, Emma Stone vuelve a formar equipo con Yorgos Lanthimos en Kinds of Kindness. El legendario director Francis Ford Coppola regresa 45 años después de su segundo galardón por Apocalipsis Now. Esta vez con Megalópolis, una epopeya de ciencia ficción autofinanciada que lleva décadas gestándose. En cuanto a los talentos franceses, el ganador de 2015, Jacques Audiard, vuelve a La Croisette con Emilia Pérez, un cruce entre musical y thriller policíaco con Selena Gómez. También se espera que The Apprentice, un biopic del director de origen iraní Ali Abbasi sobre los primeros años de Donald Trump, llame la atención. Por otro lado, George Lucas, productor de La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones, recibirá la Palma de Oro honorífica en la ceremonia de clausura. Como colofón a otra edición dominada por los hombres, solo 4 directoras han sido nominadas este año frente al récord de 7 del año pasado. Aunque varias mujeres estarán en el centro de los premios. La actriz francesa Camille Cottin será la maestra de ceremonias. Y tras el éxito multimillonario del año pasado, Barbie, Greta Gerwig presidirá el jurado de este año. Con 19 hasta el momento, son menos películas de lo habitual las que forman parte de la selección oficial en la Costa Azul, aunque aún podrían añadirse más. Y con la esperada premiación de Cannes cerramos este noticiero. Recuerda que si quiere profundizar en nuestras noticias puede ingresar siempre a nuestro sitio web france24.com. Quédese con nosotros y ya regresamos con más información.
Directo América, edición nocturna desde Bogotá. De lunes a viernes, le traemos las noticias más importantes de América Latina y el mundo y debatiremos con nuestros invitados y corresponsales sobre los temas claves de la jornada. Manténgase informado con seriedad y rigurosidad. Únase cada noche para entender lo que realmente importa en nuestra región y el mundo. Directo América, edición nocturna en France 24 y France24.com.